Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Para hoy tenemos una entrevista que para nosotros es de suma importancia por la amistad que tenemos, pero no solo por la amistad, sino por el ejercicio político que él ha desarrollado durante toda su vida. Fuimos diputados al Congreso Nacional juntos en el periodo 82-86, pero es un hombre que realmente merece respeto, merece consideración por su don de gente. Yo tengo que decir esto del que lo tiene, del que tiene esa cualidad, don de gente. Los cargos nunca se le han ido a la cabeza y justamente por eso hemos querido invitarlo. Pero antes de iniciar con él, queremos nosotros decir lo siguiente. En los años 70 surgió un personaje a nivel turístico que todo el mundo pues se mofaba de él, don Ángel Miolán. Fue encargado de turismo o director, algo así, del departamento de turismo. Y la gente decía que los turistas, ¿dónde están? Y alguien le contestaba, en la mente de Miolán. Y realmente eso, pues, mofarse de un hombre de la categoría de Ángel Miolán era casi un sacrilegio. Para mí era un irrespeto. Y se le bautizó como el padre del turismo de República Dominicana. Yo creo más bien que fue el gran ideólogo del turismo de República Dominicana, por lo que representa el turismo para cualquier país del mundo. Los grandes países del mundo, parte de su desarrollo ha estado en el turismo, y eso ha pasado en República Dominicana. Yo creo que el verdadero padre del turismo de República Dominicana tiene otro nombre. Don Ángel Miolán, el gran ideólogo, y Frank Rainieri, el padre del turismo de República Dominicana. Del turismo se hablaba, pero de cosas casi banales, sin importancia, hasta que llegó Frank Rainieri y ha demostrado con su trabajo, con su dedicación, con su empeño por proyectar el país en el exterior, lo que representa el turismo para cualquier país del mundo. No importa que sea los Estados Unidos, que sea República Dominicana, que sea Haití, el turismo es turismo. Entonces nosotros que vimos en estos días una publicación que hizo el brillante periodista Quiterio Cedeño, pues hablamos con él, lo llamamos para felicitarlo y nos surgió la idea de traer ese artículo a la televisión, el cual ustedes van a escuchar a continuación, sobre el problema de otro aeropuerto que están por construir a 2 minutos en avión del aeropuerto de Punta Cana. Parece que no se ha meditado bien lo que representa eso, el peligro que representa eso. 2 aeropuertos tan cerca uno de otro. Y hay que pensar en el futuro inmediato. De manera que con ustedes el trabajo del buen amigo don Quiterio Cedeño. La estrategia de Abraham. Empañar con promesas y ataques a Rainieri y los 50 años de labor social del Grupo Punta Cana. Artículo de Manuel Quiterio Cedeño. En estos días he escuchado las exposiciones de Abraham Hassuri y sus representantes prometiendo ponerse al día y expresar interés social en un Higüey olvidado durante sus más de 20 años de presencia en la zona, pero ahora busca apoyo social para su nuevo aeropuerto a 2 minutos de vuelo del que ya existe. También escuché a Frank Rainieri relatar en una reunión internacional la historia del desarrollo de Punta Cana, plantear lo que es responsabilidad social de una empresa y describir el aporte social del Grupo Punta Cana. Abraham hace promesas que debería cumplir con o sin aeropuerto. Como higüeyano, conozco la historia de mi región y no como cuentos.
Resumo a continuación lo dicho por Frank. El desarrollo de Punta Cana ha tenido tremendo impacto en la economía del país y en especial en el desarrollo económico y social de Higüey. En el 2019, solo el Grupo Punta Cana produjo para el Estado más de 15.783 millones de pesos en impuestos. A nuestra llegada, en 1968, Higüey tenía 21.000 habitantes. Una comunidad pequeña y tradicionalista dedicada a la ganadería con un escaso desarrollo. Hoy, con más de 200.000 habitantes, es la ciudad con el más bajo índice de desempleo y mayor ingreso per cápita. La región inició su desarrollo casi sin presencia del Estado. El sector privado invirtió para crear servicios, energía, agua potable, saneamiento, carreteras, hospitales, escuelas y otros. La presencia del gobierno comenzó a sentirse en el 2010, cuando inició la construcción de la nueva red vial. Sin lugar a dudas, Grupo Punta Cana, en sus 50 años de existencia, ha contribuido a crear el polo de desarrollo más pujante en la historia económica moderna de la nación. Creemos que el éxito empresarial debe ser acompañado con la responsabilidad social. Con este sentido de compromiso, creamos desde nuestros inicios, en 1971, la primera escuela de esta remota región para 12 alumnos. Actualmente, Grupo Punta Cana construyó y sostiene 3 centros educativos con más de 1.200 estudiantes. Nuestra policlínica de atención primaria, única en la zona, con apoyo del Ministerio de Salud y la Universidad de Virginia Tech, brinda atención médica y medicamentos básicos gratuitos a unas 150 personas de la comunidad diariamente, porque nuestros empleados tienen su seguro de salud. Construimos y sustentamos el Centro Pediátrico Oscar de la Renta, que atiende prácticamente gratis a los niños necesitados de la zona. Hace un año, justo antes de la pandemia, inauguramos el CEDI, único centro en la región para niños especiales, que operamos igual que los otros centros médicos. También estamos desarrollando un proyecto de 8.600 apartamentos de interés social, con precios asequibles al personal de menores ingresos. Con esta visión, además de hoteles, marina, campos de golf, aeropuertos, energía eléctrica, urbanizaciones y bienes raíces turísticos, el Grupo Punta Cana cuenta con la Fundación Grupo Punta Cana, responsable de una reserva natural y del Centro de Sustentabilidad y Biodiversidad, en el cual participan renombradas universidades nacionales e internacionales, como INTEC, Harvard, Cornell, Virginia Tech y Columbia University. Desarrolla proyectos en favor de la ecología y la fauna terrestre y marina. Nuestro proyecto de siembra de corales ha sido replicado en otras zonas del país y en la región. También, con las mujeres, creamos proyectos artesanales y con la comunidad desarrollamos docenas de instalaciones deportivas y educativas. Esta emergente preocupación social de Hasuri es quizás otro logro de Frank Hasuri, que debe acelerar para recuperar su ausencia social. No es fácil emular a Frank. Conocí a Abraham cuando utilizó a SICOM para asegurar la puja para ganar la administración de los aeropuertos estatales. Interesante historia. Ganó y el concurso llegó al Congreso. Yo sustentaba como estrategia obtener el apoyo de la sociedad. Otros colaboradores más prestantes sugerían hacer arreglos con los congresistas. Terminado el proceso, no fui incorporado como asesor de Aerodom en la gestión de los aeropuertos. Apoyé en su etapa inicial ese proyecto, al igual que lo hice con la etapa inicial de Cap Cana. Ambos casos no terminaron bien, pero la venta de Aerodom fue un éxito económico.
En enero del 2020 nos encontramos en el aeropuerto Las Américas. Hablamos como amigos. Puso el tema Frank Rainieri. Dijo con gran énfasis que destruiría el mito Rainieri ante la sociedad y otras expresiones descompuestas. Le respondí, no eres mi cliente, pero permíteme darte una breve asesoría. Ese no es el lenguaje apropiado para un empresario. Asintió, pero al parecer, por todo lo que hace desde entonces, su estrategia para tener un aeropuerto en Punta Cana no es una sólida justificación técnica y de la necesidad del proyecto. Parece empeñado en cumplir amenazas de ese día y su campaña se centra en retractar a Frank Rainieri y al grupo Punta Cana. Peor aún, hace arreglos con algunos grupos para crear organizaciones y líderes que lo apoyen. Muestra de esto, un reciente documento publicado en espacio pagado contra Frank Rainieri, firmado por 30 organizaciones del este, de las cuales 16 eran representadas por 5 de sus nuevos amigos. Uno de ellos firmaba como cabeza de 10 de esas entidades. Otros son desconocidos. Quizás la parte buena de su batalla es que sus aspiraciones por su tercer gran negocio en el país, después de Aerodome y Cap Cana, lo han ayudado a descubrir que Higüey y sus gentes existen. Ojalá cumpla. Y si lo logra el aeropuerto, sus nuevos amigos no vean repetir la experiencia de Aerodome. Cuando el proyecto comenzaba a tomar velocidad, lo vendió y se fue con su historia a otra parte. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona, después de haber escuchado este trabajo importantísimo del buen amigo Quiterio Cedeño sobre la situación engorrosa que en estos momentos pues está pasando la región este del país a nivel turístico, con 2 aeropuertos, uno casi pegado al otro. Está con nosotros don Tomás Hernández Alberto, mi amigo desde que los dos, bueno, no, yo lo conozco a él desde que yo era un niño. No, un gran amigo, un gran PRDista, todavía sigue siendo PRDista. Quisimos traerlo a él para que él nos hable un poco de su partido y de la situación del país. Usted que es un analista político, porque si algo tiene Tomás Hernández Alberto, que es un político de los pies hasta la cabeza. Hernández Alberto, díganos, ¿cómo primero usted ve la situación del país en estos momentos, desde el gobierno, o con el nuevo gobierno? ¿Cómo usted ve todos estos casos que se están presentando en la justicia, casos de corrupción? ¿Y cómo está el Partido Revolucionario Dominicano, el otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano, que justamente don Ángel Miolán fue uno de los propulsores, trajo el partido aquí junto con Ramón A. Castillo y con el señor Nicolás Silva? Luego gana Juan Bosch y luego cae en manos del líder más grande que ha dado la historia de República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, de quien Tomás Hernández Alberto era no su hermano, casi su hijo. Cómo lo respetaba, cómo lo quería. Y ambos pues trabajaron mancomunadamente en el PRD, yo diría casi en el ex PRD, porque hay quienes dicen que hay una fosa en el cementerio de la historia para el PRD y otra fosa para el Partido Reformista. Háblanos de todo. Cómo no, Ercilio, para mí es gratísimo estar junto contigo en este escenario, que es un escenario que debe ser reverenciado. En su programa. Gracias. Un escenario que debe ser reverenciado porque el pueblo cuestiona, tiene una trayectoria histórica en la República Dominicana, y Ercilio Veloz Urbo, como protagonista del pueblo cuestiona, es una figura que más tarde o más temprano la nación tendrá que
darle el espacio que le toca en el agradecimiento del pueblo y en el reconocimiento del pueblo de los años que tiene dedicado al periodismo y al servicio social en la República Dominicana. Ya cumplimos 57 en las líderes periodísticas y 52 vamos a cumplir en El Pueblo Cuestiona. Así es. Han pasado todas las figuras importantes del país, todos los presidentes, todos los vicepresidentes, menos doña Margarita, que nunca la pude, bueno, nunca la busqué para entrevistarla, pero todos los presidentes, todos los vicepresidentes, los principales empresarios, las grandes autoridades eclesiásticas del país, los líderes sindicales, en fin, todo ha pasado por aquí. Yo puedo decir con satisfacción que no ha quedado un solo sector del espectro político, social, empresarial de República Dominicana que no haya puesto sus pies. Así es. En las alfombras del Pueblo Cuestiona. Así es. Es por eso, amigas y amigos televidentes, que he planteado la categoría histórica del personaje con quien tengo el privilegio de intercambiar para ustedes en esta noche. Y aprovechar para honrar también con nuestra presencia aquí a quien fuera el pionero del mundo de la televisión en términos de espacios de televisión. Don Alberto Mengual. Don Alberto Mengual. Yo creo que Ercilio empezó con una pregunta que yo quisiera decirles a ustedes, que es la pregunta más importante, porque este país tiene una especie de vacío histórico. Es decir, aquí hay gente que tiene 30, 35, 40 años de edad, que ignora todo lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Pero de eso posiblemente hablaremos durante el curso del programa. Ahora quiero ir con ustedes a la realidad de lo que está pasando en la República Dominicana. Creo que somos un país privilegiado, porque este es un país que, aún siendo un país lejano en términos de lo que significa el desarrollo o el subdesarrollo, Ercilio Veloz Burgos la República Dominicana es, sin lugar a duda, un país que ha tenido una tasa de crecimiento en los últimos 50, 40 años, que lo ha establecido como un país en pleno desarrollo en la República Dominicana. Es decir, no ha llegado al desarrollo, pero ha caminado, ha transitado. Nos tocó entonces la pandemia. La pandemia en principio fue manejada por el presidente Danilo Medina. Y como yo no soy de los que entierran a los que aún no han muerto, Danilo Medina hizo una gestión exitosa en la pandemia. Es decir, en el trato de la pandemia. Y después vino Luis Abinader y obviamente que su llegada pues profundizó todo lo que tiene que ver no solamente con la pandemia, sino con el aspecto económico. Luis Abinader es el presidente de la República y para mí va a ser uno de los presidentes envidiables en términos de que cualquiera hubiese querido ser presidente en una circunstancia como esta, porque en esa circunstancia él ha inaugurado un ejercicio político que no tiene precedente en la República Dominicana. La queja fundamental del pueblo dominicano era que los gobiernos hacían sus obras, pero nunca se cuidaban de que el manejo económico de los gobiernos estuviera estrictamente vigilado por el pueblo dominicano. Ha llegado Luis Abinader y lo primero que ha hecho es echar a andar con una justicia independiente. Es decir, ese es el planteamiento que hace el gobierno. Yo sigo creyendo que la justicia es independiente en la cabeza, pero que todavía hay espacios de la justicia que pudieran estar permeados por lo que significa las acciones que se tomaron en el pasado. Pero bueno, hay una justicia independiente porque hay un protagonista en el Ministerio Público independiente, un equipo de protagonistas. Y los resultados están ahí. Ustedes han visto, nadie puede decir en este momento. Se puede plantear que quizás el procedimiento no haya sido tan estricto, pero nadie puede plantear que la persecución contra la corrupción tiene un tinte político. Porque los expedientes que se han forjado en torno a figuras que fueron preponderantes en la gestión de Danilo Medina,
pues están ahí y será la justicia que habrá de determinar la culpabilidad o no, pero obviamente que no son fabricados porque están hechos sobre base fundamental de investigación. Hay entonces un intento serio en la República Dominicana por la lucha contra la corrupción, que se refleja en otro plano. Se refleja en el plano de que todo aquel funcionario que ha sido al menos mencionado como vinculado a cualquier acción ilícita ha sido despedido por el presidente y posteriormente ha sido sometido a la justicia. Es decir, esto es absolutamente nuevo. Ercilio y yo lo hemos visto todo, absolutamente todo. Y ha habido, todo. Claro, y ha habido persecución para los delitos en el pasado, hay que admitirlo, pero nunca se arrojaban los criterios suficientes como para que se pudiera echar a andar la mecánica de la justicia. Por lo tanto... Porque entraba inmediatamente el gusanillo de la política. Exactamente. Por lo tanto, Luis Abinader tiene la gloria de ser el hombre que puso un antes y un después en términos de lo que significa el manejo escrupuloso, el manejo auditado de todas las acciones de los gobiernos que han pasado y de todas las acciones del gobierno que él encabeza. De manera que en ese plano tiene un galardón que difícilmente otro pueda igualar porque nadie antes lo había hecho. En la lucha contra la pandemia ha tenido muchos éxitos el presidente Luis Abinader. Repito, el presidente Danilo Medina hizo su parte y lo hizo bien, pero llegó Luis Abinader y obviamente pudo profundizar en las acciones, pudo enderezar entuertos y obviamente que la República Dominicana, debemos sentirnos orgullosos, está entre el segundo o tercer país del mundo en términos de lo que significa la vacunación, sin nosotros ser fabricantes. Obviamente que tenemos que agradecer la solidaridad del gobierno de China, tenemos que decirlo sin ambajes. Este es un espacio del mundo donde ya las grandes potencias no existen en términos de único, sino que hay varias grandes potencias que se disputan la hegemonía. Y China está entre esas potencias y tenemos que decir los dominicanos que nos sentimos agradecidos de cuál ha sido el papel de China con relación al tema de la pandemia en la República Dominicana. Obviamente que tanto en la gestión de Danilo Medina como en la gestión de Luis Abinader se tomaron medidas previsorias y el país tiene compradas vacunas suficientes como para que podamos terminar con este asunto de la vacunación. Yo soy un testigo de primer plano del asunto del COVID. Yo sufrí el COVID, no en los niveles en que lo sufrieron otra gente que tuvieron que ser entubados, etcétera, etcétera. Yo tuve mejor suerte, gracias a Dios. No me dio sin síntomas, porque no fue así, tuve síntomas, pero justamente en la clínica, la Unión Médica que Ercilio y yo hemos visitado en varias ocasiones, donde era presidente de esa Unión Médica, el actual ministro de Educación, de Salud Pública, Daniel Rivera, fui recibido, fui tratado muy exitosamente, que de hecho esa clínica... Su hermano trabaja también. Sí, mi hermano trabaja también, es prácticamente uno de los directivos también, y mi hermano es urólogo, Fausto Antonio Hernández Alberto, obviamente que cuando vio que yo me puse medio malo, me mandó a buscar, y allí me hicieron un tratamiento que me dejó en las mejores condiciones. Pero esos tratamientos no ha sido el privilegio de tomar, sino que eso es el producto de lo que se ha avanzado en términos del COVID en la República Dominicana. Y hoy día podemos decir que la República Dominicana primero va muy bien posicionado en términos de lo que significa los exámenes para establecer si usted tiene COVID o no. Y segundo, tiene suficiente. Antes, en principio, cuando se fue el presidente Danilo Medina, todavía no existían en suficiente número los espacios de intensivos, y eso se aumentó, casi se triplicó, y por lo tanto en el día de hoy, aunque hay una gran ocupación, todavía hay espacio, lo que significa que seguimos avanzando. Eso no significa que Luis Abinader no habrá cometido uno que otros errores, pero en los espacios donde la historia tendrá que juzgarlo en este tiempo,
que es el espacio del manejo de la crisis económica y el espacio del manejo de la crisis sanitaria, yo le doy una muy buena puntuación a Luis Abinader. Creo que nos están haciendo señas. Sí, antes de la pausa yo quiero decir lo siguiente. El Pueblo Cuestiona va a cumplir 52 años. Nunca ha sido vocero de ningún gobierno. Así es. Y hemos tenido relaciones con todos los gobiernos, es decir, hemos tenido patrocinio de todos los gobiernos, incluyendo los 43 días de Jacobo Magluta. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros somos de los que pensamos que usted puede tener patrocinio de un gobierno, claro, sin ser vocero del gobierno, porque en cierta medida hay un segmento de la población que hay que respetar, que a la postre pudiera decir que usted es un charlatán, porque usted se está comprometiendo con tal o cual gobierno. Pero yo quiero aprovechar lo que usted acaba de decir para felicitar al presidente Luis Abinader, a quien conozco desde jovencito. Te lo vio nacer. Pero más aún a su distinguido padre. Fui amigo de su padre, ya en la universidad, siendo él vicerrector, ya en el Ministerio de Finanzas, ya en la Revolución de Abril de 1965. Y yo tengo la firme convicción, y esto no es un halago, no es tratando de congraciarme con el presidente, yo tengo la firme convicción de que si el presidente de la República quiere hacer un buen gobierno como lo está haciendo, de seguro que está pensando en la memoria de su padre. Un hombre serio, un hombre honesto, un hombre sencillo, un hombre tratable, como lo es Luis Abinader. Hace unos días había una actividad en Palacio. Yo nunca voy a Palacio, sino había una actividad para los periodistas en Palacio. Y bueno, yo entré, me senté allí normal, en la silla que me asignaron. Y resulta que cuando Daniel García Archibar me dio el turno para que yo hiciera una pregunta, y dijo Hercilio Veloz Burgos, el presidente que estaba enfrente a nosotros, dijo, ¿dónde está Hercilio Veloz Burgos? Le agradecí el interés que él puso en saber que yo estaba ahí, en ese momento. De manera que hago esta aclaración, porque muchas veces cuando escuchamos un comentario favorable a un gobierno o adverso a un gobierno, se dice este es un opositor o este es una bocina del gobierno. Así es. No, yo nunca he sido bocina de ningún gobierno en estos casi 52 años. Tampoco un opositor rabioso, con excepto de Balaguer, que había que ser opositor por todas las cosas bárbaras que pasaban, como eran la falta de respeto a los derechos humanos, los crímenes y todas esas cosas. Y realmente, pues, uno tiene que poner cada cosa en su lugar. Por eso me doy, si no el lujo, siento la gran satisfacción de decir que no ha quedado un segmento de la población que no haya pasado por el Pueblo Cuestiona. Pero más aún, de que los gobiernos, todos me han respetado. Sí. Con excepción de Víctor Hidalgo Justo, que me cerró 3 o 4 veces. Pausamos, amigos. Continuamos, amigos, con este su programa especial con el buen amigo, hermano Tomás Hernández Alberto, ingeniero, abogado. Fuimos diputados juntos, un gran diputado. Era el hombre, bueno, vocero del PLD, del PRD de esa época. Pertenecía a la tendencia de Jacobo, estaba la tendencia de Antonio Guzmán, la de Jorge Blanco, la de Peña Gómez, y él era el gran conciliador. Y siempre iba a mi curul a ponernos de acuerdo cuando había un proyecto, cuando había que... Bueno, entonces yo me siento satisfecho con su amistad, honrado con su amistad. Y me preocupa mucho, y lo digo, y la gente dirá, ¿por qué? Me preocupa mucho la situación del Partido Revolucionario Dominicano, del otrora todopoderoso Partido Revolucionario Dominicano, dirigido por Juan Bosch primero, Peña Gómez después, la situación que está, que para mí políticamente la llamo calamitosa, igual que el Partido Reformista, que eran los dos partidos más grandes de República Dominicana y los que gobernaron el país hasta el 96, que llegó el PLD.
La situación del PRD, ¿cuál es en estos momentos? Cómo no, con muchísimo gusto, Ercilio de los Burgos. Tengo que hablar de mi organización, de mi partido. Y voy a comenzar diciendo, recreando, solamente para que los televidentes tengan una idea, recreando de que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, en la gestión del presidente Danilo Medina, fue ministro de Relaciones Exteriores. Y siempre he dicho que independientemente de lo que pueda reflejar cualquier auditoría en función del manejo económico de la institución, en el plano de las acciones políticas, de las acciones correspondientes al ministerio, Miguel Vargas Maldonado hizo una gran gestión. Eso es lo primero que quiero establecer. Lo segundo es que en el manejo de la situación del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas se constituyó en el obstáculo mayor que ha tenido la organización para al menos mantener cierta vigencia política. Así como en el ejercicio del poder, en términos de las acciones del ministerio, yo califico de muy buena su gestión. No así, no tengo elementos para tampoco tener una posición contraria, pero se sabe, se conoce que se están haciendo auditorías y yo soy de lo que piensa que cada quien responda por cualquier acontecimiento que ocurriera que no fuera lo que el pueblo estaba esperando. No voy a motorizar porque además de todo, yo soy un hombre que creo que cualquier cosa finalmente tiene que establecerlo la justicia. Pero ahora bien, la pregunta de Ercilio de los Burgos es una pregunta fundamentalmente en el plano político. En el plano político, Miguel es el arquitecto del fracaso del Partido Revolucionario Dominicano. El arquitecto. El arquitecto del fracaso. Es más, un poquito más. El arquitecto y el creador. Porque el arquitecto normalmente hace él se encargó de accionar y no le ponía atención a nadie, porque en muchas ocasiones Amadeo, Lorenzo, yo y un grupo de dirigentes le decíamos que el partido estaba siendo abandonado, que era necesario que el partido fuera atendido, que era necesario que el partido fuera dirigido de manera diferente, y otros dirigentes coincidían en esa posición. Yo lo mantuve durante 5 meses de la campaña electoral. Me mantuve diciéndole a los PRDistas que en la boleta de los diputados y senadores del PRD votaran blanco, pero que en la boleta hacia arriba votaran por lo que le dictara su conciencia. Obviamente contraponiéndome a una política que había establecido Miguel Vargas Maldonado sin haber logrado ningún consenso en lo que quedaba del PRD, intentando que el PRD fuera aliado al PLD cuando ya no existían condiciones para que esa alianza se mantuviera. Eso es lo primero que quiero hacerles recordar, porque los acontecimientos históricos no se pueden borrar. Yo debo de admitir que el presidente del PRD y el propio presidente de la República, Danilo Medina, mi amigo personal, pues fue condescendiente, porque yo estaba planteando una línea totalmente diferente a la que planteaba el presidente del PRD. Pero el presidente del PRD no tenía razón, porque él tomó decisiones personales y eso hizo el fracaso total del PRD en estas elecciones pasadas. Yo me alegro de haber tenido la posición que tuve, disidente totalmente, porque finalmente Luis Abinader fue presidente de la República por el 4% adicional de votos que le aportó el Partido Revolucionario Dominicano. Algunos compañeros se fueron al PRM, otros decidimos quedarnos en el PRD, pero accionar en favor del cambio en la República Dominicana. No porque estuviéramos o porque fuéramos en desafecto con el presidente Danilo Medina, sino porque esa no era una alianza que había sido aprobada por ninguno de los organismos del PRD. No había sido aprobada. Esa fue una decisión del presidente Miguel Abinader que, digo, usted oye, qué lapsus. Miguel Vargas Maldonado acusa al presidente Abinader una política que dio como resultado un 2%, una vergüenza, ¿entiendes? O sea, al borde de desaparecer. Ercilio, a mí lo que me preocupa es
que todavía, a esta altura del juego, un hombre que debería estarle pidiendo excusa a la nación dominicana por lo que fue su política equivocada en el seno del manejo del PRD, debiera estar pidiendo excusa y debiera estar, como dice el Papa Francisco, perdón, claro, perdón, y debiera estar, ya debió de haber renunciado de la presidencia, pero no porque se lo pida a Tomás Hernández Alberto, sino porque cuando usted tiene un fracaso de la dimensión que tuvo Miguel Vargas Maldonado, él puede decir, bueno, pero no fue culpa mía. Señor, cuando las culpas son tan grandes, el más grande entre todos, en este caso el presidente del PRD, es el culpable fundamental. Y lo hermoso sería un gesto de Miguel Vargas Maldonado diciéndole a los PRDistas primero y diciéndole al país, admito que me equivoqué, pido perdón por mi equivocación y pongo a disposición de mi partido el cargo de manera tal que los compañeros que puedan hacerlo puedan replantearse la posibilidad de que el PRD no perezca de manera total, que el Partido Revolucionario Dominicano no ha cumplido su misión histórica, que el Partido Revolucionario Dominicano le toca mucho camino por andar, pero que con apenas el 2%. Es que no, porque el Partido Revolucionario Dominicano tuvo un 2% en esa coyuntura, por un manejo inadecuado, por un manejo incorrecto. Óigame, si el PRD hubiera apoyado a Luis Abinader como institución, Luis Abinader no hubiera sacado un 52, hubiera sacado un 55. Porque en ese momento el PRD representaba un 6%. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el 4% se fue con Luis, siguiendo los lineamientos de los compañeros que se fueron y de nosotros, que estuvimos siempre planteando que era ilógica esa alianza. Pero el PRD, si hubiera ido aliado como PRD, PRM. Claro, usted puede estar seguro que se hubiera montado a un 12, un 15. Usted puede estar seguro de eso, porque la alianza produce ese efecto. Porque si es lo mismo votar por el PRD que por el PRM, porque llegamos a un mismo candidato, es obvio que mucha gente que no estaba en el PRM, pero que finalmente también accionó en favor del PRM, lo hubiera hecho a través del PRD. Claro. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Claro. Entonces, el PRD es un sentimiento que si es bien conducido, si vuelve y se conecta con el sentimiento del pueblo dominicano, está jugado a llamar papeles fundamentales. Y acuérdese, Silvio Velojurgo, distinguido amigo, que planteé en sus espacios durante la campaña que lo ideal era el fusionamiento en términos electorales de todo el pensamiento peñagomista disperso en la geografía nacional, y que en ese frente peñagomista era que estaba la clave de la victoria de Luis Abinader, sin tener Luis que hacer ningún tipo de contacto ni de negociación con el Partido de la Liberación Dominicana, digo, con el partido de Leonel Fernández Reina. Es decir, él va y se alía porque hay una negación del PRD como PRD. Hay un sentimiento PRDista, claro, a nivel nacional. Yo creo que el 90%, tal vez más, de los que hoy militan en el PRM son gente que tienen, además, en lo más profundo de su ser, un sentimiento PRDista. Así es. Porque yo he hablado con mucha gente, me dice, bueno, yo voté por Luis Abinader, voté por el PRM, pero en el fondo yo lo que soy un PRDista. Eso es. ¿Me lo han dicho? Eso es. Le voy a hacer un ejercicio matemático electoral. Luis sacó en las elecciones del año 2016, es decir, hace 4 años, Luis sacó un 36%. De ellos, solo un 25% era voto del PRD. Los otros 10 o 12 eran los aliados que había tenido coyunturalmente. Es decir, que si Luis se remonta a la suma que se remontó, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó del PRD, de gente que perdió la fe en la conducción porque Miguel iba conduciéndolo incorrectamente, no se inscribió en el PRM, pero militó para el voto de Luis Abinader. ¿Entiende? El PRD es el PRD. Y ustedes quieren saber si el PRD es el PRD. Tan pronto se anuncie que ya Miguel no es el presidente del PRD, tan pronto se anuncie que no es figura fundamental hacia el futuro,
aunque puede permanecer en la organización, porque además en su momento él tuvo sus glorias, esa es la verdad. Pero ahora, en esta ocasión, su permanencia en la presidencia es un trayecto que conduce al entierro del Partido Revolucionario Dominicano. Se lo digo ahora en televisión porque se lo he dicho personalmente. Yo no soy lo que habla una cosa aquí y otra cosa allá. Así mismo como le he dicho al presidente que la historia demuestra que si un hombre condujo mal un trayecto, tiene la obligación de dar espacio a otras personas. Y si hace eso, tiene posibilidad de retornar en el futuro. Eso pasa en casi todos los países del mundo. ¿Usted se acuerda de Hipólito Mejía? Claro. ¿Usted se acuerda del fracaso de Hipólito Mejía en el 2004? Claro. Fracaso que fue porque él prefirió el sacrificio personal para salvar la economía del país. Claro. Esa es la memoria histórica, pero mientras tanto, se fue a cero. Yo recuerdo que Jacobo, Atoya Can decía que votaran hasta por el diablo, menos por Hipólito. Claro. ¿Quién le hubiera dicho a usted? Eso llevó a que dos periodistas cayeran presos. Claro. Cuando el diablo ganó en una encuesta. ¿Quién le dice a usted que Miguel Vargas, si ahora se arrepiente de lo que ha hecho, si ahora le da espacio al PRD, dentro de 8 años pudiera hacer lo que hizo Hipólito dentro de 8 años? Voy a decir algo, con perdón de don Miguel Vargas Maldonado, y de los PRDistas que puedan haber todavía. El Papa Francisco, a quien yo lo admiro, respeto por su lineamiento, le ha pedido perdón al mundo por los errores que ha cometido la Iglesia Católica. Perdón, el Papa Francisco, que es la voz social más alta del mundo, le ha pedido perdón al mundo por los errores que ha cometido la Iglesia Católica. ¿Qué le cuesta a Miguel Vargas pedirle perdón al pueblo dominicano por haber llevado al PRD a la situación que está, que creo que va rumbo al cementerio? De continuar así? Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué por ciento fue que sacó? Un 2%. Un 2%. Un 2% que casi fue obligado. Obligado porque un 2%. Un 2%. Eso fue lo que sacó. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces, Miguel Vargas Maldonado, oiga bien, porque quería hacer la similitud para que ustedes vean que no hay en mí odio ni nada que se parezca. Yo soy lo que soy un político de los Usted no es un hombre que nunca lo he visto odiando a nadie. Claro, entonces si Miguel Vargas... Igual que Ercilio, ¿usted ha visto a Ercilio odiando a alguien? No. Yo puedo tener diferencias con alguien. Es que nosotros somos mocanos, y es una categoría histórica. Pero déjeme decirle, mire, porque yo que quiero que el pueblo sepa que yo vi la figura de Hipólito Mejía, que oiga bien lo que le voy a decir de Hipólito Mejía. En la historia, Hipólito Mejía va a ser tratado como uno de los estadistas en la República Dominicana. Y después voy a explicar por qué. Ahora lo que quiero decir, Hipólito en un momento lo que tuvo era un 2% de simpatía. ¿Y cuánto tuvo en el año 2012 frente a Danilo Medina? A pesar de los errores que cometieron los PRDistas en ese momento, y digo que cometieron porque yo no cometí esos errores, pero hubo PRDistas que cometieron errores. Hubo seguidores de Miguel que siguieron su trayecto y no se montaron en la patana. Y también hubo errores en la conducción de esa campaña, pero sacó un 48% Hipólito Mejía. Entonces Miguel, si actuara consecuentemente, en la conducción. No, en las elecciones, acuérdese que Danilo le ganó de casualidad. Ah, bueno, sí, usted dice. Le ganó de casualidad. Okay, no, en la convención arrasó con Miguel, arrasó, ¿entiendes? Y yo era vocero de la posición de Miguel en ese momento, ¿entiendes? Entonces, yo quiero que la gente entienda que no tengo hacha contra nadie, y mucho menos contra Miguel. Yo creo que él ha tenido momentos estelares. Por ejemplo, cuando él fue candidato en el 2008, él sacó 42 puntos frente a un Leonel que parecía un faraón en su primera vez siendo candidato. Pero ahora la realidad histórica es que si usted sigue por el camino que lleva, usted va a enterrar al PRD.
Y para enterrar al PRD usted tendrá prácticamente que pasar por encima de los cadáveres de una serie de dirigentes que no estamos en condición de quedarnos de manos cruzadas frente a ese acontecimiento. Abra los brazos, pida perdón, que eso no es nada. Lo ha hecho el Papa Francisco, se lo ha sugerido. Que creo que es más que él. Pues debe ser, aunque sea un poquito más, porque también hay gente que se cree que está por encima del bien y el mal. Esa es la apuesta hacia el futuro. Permita que José Francisco Peña Gómez, encarnado en el PRD, pueda resucitar como ave fénix, porque se lo merece, porque en la historia de la dominicanidad, José Francisco Peña Gómez puede ser igualado en méritos, pero nunca superado. Bien, pausamos, amigos, de nuevo para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego continuar con este importantísimo programa con el buen amigo, ingeniero, abogado, un ex congresista, un hombre que ha pasado por muchos cargos públicos y ha dejado su impronta en los mismos, don Tomás Hernández Alberto, mi amigo personal, y lo digo, siempre nunca hemos tenido un sí ni un no. Hemos tenido muchos sí y ninguno no. Pausamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia de Tomás Hernández Alberto, un gran dominicano que yo quiero, respeto y admiro. Yo no sé usted, amigo telespectador, pero yo sí lo quiero, lo respeto y lo admiro. Lo conozco desde que fuimos diputados juntos, 82-86, y vi cuál era su posición siempre en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. Aún con los encontronazos que tenía con Hugo Tolentino Díaz, que era el presidente, el gran presidente que ha pasado por la Cámara de Diputados. 4 años, y allí nunca se vio un escándalo. Nunca se vio un escándalo. A pesar de la división que había en el Congreso, en la Cámara de Diputados, reformista por un lado, PLD, la gente de Bosch, el grupo, 7 PLDistas que parecían muy dividido, el PRD. 7 PLDistas parecían 70. Hablaban de todo y cada uno tenía su y eran excelentes expositores. Excelente. Y Miguel Ángel Velázquez Mainade por otro lado, Macio Mejía Ricard por otro lado. De Miguel Ángel con lo teórico para ver la figura la figura pequeña de Tolentino. Yo dudo mucho que pase por la Cámara de Diputados otro presidente que reúna las condiciones morales, intelectuales, dominicanistas, como hombre de partido, como lo fue don Hugo Tolentino Díaz. En paz descanse Hugo Tolentino Díaz. Y otras figuras más del PRD, como doña Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Qué gran mujer dominicana. Grandiosa. Y lo bien que hizo el presidente con declarar, creo que un día de duelo nacional, la bandera, todas esas cosas. Así se hace a los grandes. Y yo creo que muchos que incursionan en política debían buscar que cuando partan de este mundo hacia el más allá, la gente hable en esa forma de ellos y no diga, qué bueno, que ya salimos de esto. Así es. Continuamos. ¿Qué usted les recomendaría entonces al pueblo dominicano en estos momentos? Por un lado, un gobierno que todo parece indicar que lo está haciendo bien en muchos órdenes, pero en el caso de la magistratura sobre todo, porque por primera vez se sabe, se conoce de que hay un ministerio público independiente, que no milita, que nunca ha militado en ningún partido político. Hablo de doña Miriam, otra mujer extraordinaria, a quien respeto, admiro, y desde aquí le mando un saludo afectuoso. Ya sabe cómo yo la quiero a ella, cómo quiero a sus hijos, por razones muy especiales, pero sobre todo por esa posición de dignidad que ella se ha mantenido, y por eso hice el comentario que hice aquella vez cuando fue maltratada por el ex procurador general de la República, y porque además el presidente Danilo no debió haber permitido eso de una mujer. Quien es capaz de hacerle eso a una mujer, de quererla desconsiderar, aunque no desconsidera el que quiere, sino el que puede. Creo que el presidente Medina debió haber parado en seco
al procurador de la época y respetar a doña Miriam. Mira cómo la historia la ha puesto a ella, cómo está hoy, con una simpatía general prácticamente en República Dominicana. Don Auxilio, yo quiero aprovechar estos últimos minutos en El Pueblo Cuestiona para establecer algunas cosas, algunas recomendaciones al presidente Luis Abinader y al PRM. Presidente, yo creo que se hace necesario revisar la resolución que plantea que los exámenes para determinar si se tiene COVID o no solo podrán hacerse una vez al año. Perdóneme, pero yo creo que sería un error eso. ¿Por qué? Porque una pandemia puede tener manifestaciones que finalmente descubran que usted no la tiene. Pero usted puede tener nuevamente esos síntomas en 15 días, en un mes, en 2 meses. Entonces, hay parte de los dominicanos que podemos pagar, y con eso no hay que meterse mucho. Es decir, clase media, clase alta, está en condiciones de pagar en la clínica que sea para hacerse 10 exámenes al año. Si aquí en el exterior. Y en el exterior. Pero los pobres de este país, los que van a los hospitales, la clase media baja que no tiene dinero suficiente para ir a la gran mayoría del pueblo dominicano. La gran mayoría del pueblo dominicano. La gran mayoría del pueblo dominicano, de los barrios marginados, perfecto, de los que preñan urnas, perfecto, de los que hacen presidentes, síndicos, senadores. Por ellos les estamos pidiendo, Ercilio Veloz Burgo y yo, a usted, presidente, que esa resolución tiene que ser modificada y hacer la excepción de que los hospitales de la República harán la cantidad de veces que sea demandada y necesaria las pruebas del COVID, para lo que menos tienen, que son lo que más, son los más en la República Dominicana. Yo le quiero pedir eso y le quiero pedir otra cosa. Me solidarizo con usted. Yo lo sé. Mire, y le quiero pedir otra cosa al presidente. Presidente, mientras un dominicano no tenga al menos la misma condición que tenía antes de la pandemia, es decir, que recibía un ingreso, cuando nada tenía, recibía 6,000, 8,000 pesos. Eso tiene que mantenerse mientras haya un dominicano en esas condiciones. Porque la mejor inversión que se puede hacer en cualquier país del mundo es garantizar que nadie pase hambre. Y déjeme decirle una cosa, la mayor parte de la gente ha podido volver a su trabajo. Es verdad, debe haber un 90% que haya vuelto, pero debe haber como un 10% de dominicanos que si usted le quita el oxígeno que le llega a través de las ayudas del gobierno, usted lo está condenando a morir de hambre. Y esa no es la idea suya. Porque yo le conozco tanto como Ercilio Veloz Burgo. Yo sé la estirpe que usted... ¿Y de dónde viene? Yo sé de dónde usted viene. Usted viene de un prócer de la República Dominicana, de uno de los íconos de la honestidad de la República Dominicana. Por lo tanto, usted tiene también un sentimiento de humanidad. Revise esa partecita, asegurarse que no se quede nadie sin comer en la República Dominicana, porque se le haya quitado lo poco que tenía de parte de la gestión de gobierno, entendiendo que ya tenía otra fuente. Si tiene otra fuente, encantado la vida, pero si no tiene otra fuente, vayan al auxilio, presidente. Y perdóneme, si algunos quieren interpretar como crítica esta situación, yo pido excusa. Pero esa es nuestra posición en ese sentido. De manera que con esas 2 recomendaciones paso a recomendarle a los PRDistas y al pueblo dominicano que a este gobierno hay que darle oportunidad, hay que darle chance. A este gobierno hay que darle apoyo. A este gobierno hasta algunos de sus errores hay que pasarlo por alto, porque está manejando las condiciones de un país en crisis económica y en crisis de pandemia. Y en circunstancias como esa, los presidentes deben tener manos abiertas, claro, vigilantes, pero manos abiertas para seguir conduciendo la República Dominicana. Y hay que decir para aquellos que lo ignoran, de que es su primer cargo público, porque yo no le conocía a Luis Abinader. Pero se preparó bien. Se preparó bien. Yo cuando lo entrevisté aquí, cuando aspiraba a senador por la provincia de Santo Domingo Este, yo me di cuenta de su valía. Claro. Me di cuenta de su valía. Es decir, y esto es importante. No y esto no es un halago al presidente Ercilio, Luis Abinader. Estoy hablando. Y es que no tiene por dónde, porque Azula Corona es una santa.
su madre es una santa y su padre es un ícono del país. Es decir, no hay por dónde. Él tiene toda la condición y se preparó para ser presidente. Él no tuvo el escenario de la, como le digo, de la práctica, claro, pero siempre tuvo el escenario de la orientación y además se fajó y míralo ahí como está, y siempre dando cátedra de gobernabilidad. Y siempre don Luis, José Rafael Abinader Corona, José Rafael Abinader, siempre con un consejo a flor de labios. Así mismo. Siempre. Era como un gran padre. Ahí me decía, te quiero, te admiro. Sí. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, el que puede seguir viéndolo si usted sintonizó tarde, vía nuestro canal de YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969. Repito, El Pueblo Cuestiona 1969. Ahí usted va a encontrar El Pueblo Cuestiona, este programa. Será pues hasta la próxima. Arcilio Veloz estuvo con ustedes y gracias a don Tomás por esta importantísima comparecencia, por estas verdades que usted ha dicho, que yo creo que poca gente lo podrá refutar. Hasta la próxima. Muchas gracias.